En cuanto a la continuación de la base química de la herencia, estuvimos viendo estructura del ADN, ahora vamos a ver algunas de las propiedades. En relación a la desnaturalización del ADN, debemos tener en cuenta su composición. La proporción relativa de guanina-citosina va a tener importancia en las propiedades de esa molécula de ADN. A mayor cantidad de pares GC, vamos a tener mayor estabilidad y densidad en el ADN. Si a ese ADN lo sometemos a calor, vamos a producir cambios en esas propiedades físicas, o en las propiedades físicas en general del ADN. Se pueden medir la absorción de la luz, la viscosidad, la densidad óptica. Nos van a traer diferencias en función de la temperatura del ADN. Alrededor de 80-90 grados centígrados, la doble hélice se desnaturaliza y da lugar a dos hemihélices. Tendríamos esta situación. Partimos de la doble hélice, cuando le aplicamos calor tenemos una desnaturalización donde quedan dos hemihélices. El cambio físico que sucede se puede medir a través de la absorción, por ejemplo, de luz ultravioleta. En ese caso, la doble hélice absorbe menor cantidad de luz ultravioleta, a 2600 Armstrong, es hipocrómica, mientras que las semihélices y los nucleótidos libres son hipercrómicos. Entonces el calor lo que va a hacer en la molécula es romper los puentes hidrógenos y por lo tanto se va a producir las desnaturalizaciones poniendo los nucleótidos. Por lo tanto, si los nucleótidos están expuestos, la doble hélice se rompió, se va a aumentar la absorción de luz ultravioleta. El punto medio del aumento brusco de absorbancia relativa de luz ultravioleta a 2600 Armstrong se denomina temperatura media de fusión del ADN. Estamos hablando de ese punto. En ese punto indica que hay 50% como hélice doble y 50% se mantiene como hélice simple, sencilla. Esa temperatura media de fusión en el ADN se encuentra entre 80 y 90 grados centígrados según su composición. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahí están graficadas el ADN con doble hélice, la temperatura media de fusión y las dos semihélices. Esa sería la situación vista en otro esquemita. El cambio de absorbancia, la desnaturalización, se da a distintas temperaturas en distintas especies. Aquí tenemos varias especies con las curvas similares, con un aumento brusco de la absorción, pero que no coinciden en la temperatura a la cual se da ese aumento brusco de absorción. El motivo es simplemente la composición relativa de guanina-citosina en relación a adenina-timina que contienen los distintos ADN. En este ejemplo que vemos en este esquemita, el primer valor que se observa entre paréntesis es la temperatura media de fusión, 65 grados, 94, 90, 86, 97. Y el segundo valor indica el porcentaje de GC. Fíjense que con 0% de GC se da la temperatura media de fusión a mucha menor temperatura que cuando el porcentaje de GC es más alto. Por eso hay una relación directa entre la temperatura media de fusión y el porcentaje de GC. A mayor porcentaje de GC, mayor temperatura media. La explicación están dando los tres puentes de hidrógeno que se forman entre guanina y citosina en comparación a los dos que se forman entre adenina y timina. Esa relación es lineal y aproximadamente por cada aumento en un 1% de GC aumenta 0,42% la temperatura media de fusión. Ahí tienen distintas ADN, distintas especies ubicados sobre esa línea. Entonces la temperatura media de fusión permite conocer la relación GC-AT de los distintos ADN. Si el ADN puede desnaturalizarse, también ocurre la renaturalización. ¿Cómo se da esto? O sea, volver de cadenas sencillas a tener la doble hélice. Ese ADN que está desnaturalizado como hemihélices, con un enfriamiento lento se puede volver a renaturalizar.
¿Cómo van a parear esas hemihélices? Simplemente por complementariedad de bases. ¿Sí? Complementariedad de bases, ¿qué significa? Al frente de una adenina se va a poner una timina, al frente de una citosina una guanina. En la velocidad, la cinética de esa renaturalización se emplea, se utiliza como una medida para estimar el tamaño del genoma de distintos organismos y de especies. A mayor tamaño de genoma se necesita mayor concentración y mayor tiempo para volver a restablecer esas secuencias complementarias. Eso se mide en unidades Scott, concentración de ADN en moles de nucleótido por cada litro por el tiempo que tarda en renaturalizarse. Concentración por tiempo. Acá tenemos el ejemplo de la renaturalización de distintos ADNs desde una cadena de AU a T, en este caso sería utilizado uracilo en lugar de timina, donde no hay GC, se renaturaliza en muy poquito tiempo, hasta algunos que necesitan bastante más concentración y mayor tiempo para renaturalizarse por el mayor contenido o mayor tamaño del genoma. En este caso el de Turner es el que necesita mayor concentración de ADN más tiempo. Los ADN eucarióticos, ¿cuáles son los aportes de la renaturalización o para qué nos sirvió en genética? Como primer punto, que demostrar que los ADN eucarióticos son más grandes y más complejos que los procarióticos. Fíjense el tamaño del genoma y la concentración necesaria, el tamaño del genoma quiero decir, en pares de bases de distintas especies. Tamaño del genoma en pares de bases. Mayor en mamíferos, mucho menor en bacterias o en eucariontes inferiores. Como segundo punto, tener en cuenta que los virus, bacterias y eucariotas unicelulares, como por ejemplo la levadura, casi todas las secuencias que contienen de ADN están una sola vez. Entonces se necesita poca concentración y poco tiempo. Sin embargo, mientras menos tamaños tenga, se necesita menor concentración. Esta es la levadura, que necesita más concentración y tiempo. En el punto 3, los eucariotas, tenemos que tener en cuenta que una misma molécula tiene fracciones diferentes en cuanto a su renaturalización, reasociación. Hay secuencias que se reasocian rápidamente, otras de manera intermedia y otras que reasocian bastante lento, ¿sí? Esto está en relación a la cantidad de secuencias que están altamente repetidas, moderadamente repetidas o secuencias únicas. Entonces las secuencias que están altamente repetidas son las que están en ese momento, en ese punto de la curva. Se necesita relativamente menor concentración y menor tiempo para reasociar. Son secuencias muy cortas que están repetidas miles de veces en tándem o pueden estar dispersas, generalmente sin sentido codificante. Van a reasociar con baja concentración y en corto tiempo porque hay una alta probabilidad de encuentros correctos en esa reasociación. Ese es el ADN que normalmente ocupa zonas alrededor del centrómero y de la heterocromatina que está en los brazos de los cromosomas. Las secuencias moderadamente o medianamente repetidas son heterogéneas, un poco más largas que las anteriores, algunas que están repetidas decenas, algunas unos pocos miles de veces, muchas veces sin sentido codificante, están dispersas, son secuencias que también están cerca de los telómeros o en los telómeros. Algunas veces tienen sentido codificante, como son las secuencias de ADN que van a codificar para formar ARN ribosómico, ARN transferente o las histonas, esas proteínas básicas que están asociadas al ADN, y reasocian a una concentración mediana y un tiempo moderado. Bueno, ¿por qué? Porque hay mayor probabilidad de que se den encuentros incorrectos. En cambio, las secuencias únicas, que reasocian a una mayor concentración y mucho más tiempo, son secuencias de nucleótidos que están una sola vez en la molécula del ADN
porque tienen sentido codificante para formar polipéptidos. Reasocian solo con su propio fragmento complementario, por lo tanto la probabilidad de encuentros incorrectos es muy alta. Se necesita alta concentración de ADN y largo tiempo para que se reasocien. Acá tenemos un esquemita de una molécula de ADN. Acá tenemos una secuencia A, una B, una C, una B de vuelta repetida, D, E, otra B repetida, otra C repetida, una F. Si ese ADN se lo desnaturaliza, se rompe con fragmentos, por ejemplo, de 300 pares de bases, se desnaturaliza, tenemos una secuencia única D, moderadamente repetida C, o altamente repetida estaría representada por la B, se desnaturalizan y cuando se vuelven a renaturalizar, lo más probable es que esas que están repetidas una mayor cantidad de veces, las altamente repetidas, se encuentren más fácil en menor tiempo, a pesar de que no se encuentran B1 con B1 o B2 con B2, pero como son repetidas, se encuentran y no tienen inconveniente. Las moderadamente repetidas se encontrarán más tarde y las de secuencia única serán mucho más tardías en un periodo largo de tiempo, la reasociación. Más o menos, como para que tengamos una idea, la reasociación es lenta según cada especie, nos da idea de la composición del genoma de cada especie. En trigo más o menos un tercio, un poquito más de las secuencias se reasocian de manera lenta, moderadamente otro tercio un poco más y rápidamente una menor proporción. Acá tenemos otro cuadrito donde vemos cuáles serían secuencias únicas de lenta reasociación, moderadas o altamente repetidas. Como decíamos antes, en los virus o en los eucariotas inferiores son casi todas secuencias únicas con muy pocas secuencias moderadas.